Eduardo García Maínez marcó un antes y un después en el pensamiento jurídico. Su obra, Introducción al estudio del derecho, no solo nos enseña normas, sino la esencia misma del razonamiento jurídico. Hoy, en el Informático Jurídico, analizamos sus ideas con una mirada actual a través de un podcast impulsado por inteligencia artificial y voces sintéticas diseñadas para divulgar conocimiento jurídico. Comenzamos. Hoy vamos a meternos con un texto que es la base de todo para cualquiera que quiera entender el mundo de las leyes. Introducción al estudio del derecho de Eduardo García Maínez. ¿Un texto fundamental? ¿Sí? Y la verdad lo elegimos porque nos plantea un acertijo que vivimos todos los días. O sea, por un lado, si no pago mis impuestos, el Estado me puede obligar, me puede embargar. Es un lío. Claro, hay consecuencias muy concretas. Pero por otro, si no soy amable con un vecino o si no cedo el asiento en el transporte público, pues siento una presión, sí, pero nadie me va a mandar a la cárcel por eso. Ajá. Ambas parecen reglas, pero operan en universos completamente distintos. La pregunta es, ¿por qué una tiene dientes y la otra no? Ese es el meollo de todo el asunto. ¿Qué es lo que le da esa fuerza, esa mordida única a la regla jurídica? Exacto. Y para responder eso, la fuente que tenemos es perfecta. García Maínez no te da una definición simple y ya está. Te entrega un mapa, digamos, para navegar la complejidad del concepto. Me gusta esa idea, un mapa. Es un texto denso, sí, pero increíblemente lúcido. Nuestra misión hoy es usar ese mapa para resolver tu acertijo y entender esa arquitectura invisible que sostiene nuestra vida en sociedad. Arquitectura invisible, qué buena forma de ponerlo. Y lo curioso es que el autor arranca diciendo que el primer problema está en la propia palabra. Derecho es como un término comodín, ¿no? Totalmente. Una palabra con varias personalidades y si no las distinguimos, la conversación ni siquiera puede empezar. Es que es como si intentáramos hablar de banco sin aclarar si nos referimos al de sentarse en el parque o al de guardar dinero. Imposible. Justo. García Maínez identifica 4 significados clave. El primero es el derecho objetivo, que es básicamente el manual de reglas del juego de un país. El conjunto de leyes, códigos. Eso, reglamentos. Cuando decimos el derecho civil mexicano regula los contratos, hablamos de esto, del sistema. Ok, el sistema de normas, el librito va. Pero luego está cuando yo digo, tengo derecho a la libertad de expresión. Ahí ya no estoy hablando del librito. No, estoy hablando de algo que yo poseo. Ahí está la segunda personalidad. Ese es el derecho subjetivo. Es la facultad, el permiso, el poder que el derecho objetivo te concede a ti como individuo. Es el sistema dándome una herramienta. Exacto. Y tú tienes el poder de usarla. Y aquí es donde empieza el drama, ¿no? Porque mi derecho a poner música a todo volumen choca con el derecho de mi vecino al descanso. Claro, el conflicto social casi siempre es un choque de derechos subjetivos. Ahí está. No es una lista de definiciones, es una arena de combate. Totalmente. Las otras 2 son más específicas. La tercera es el derecho como ciencia, que es, bueno, el estudio de todo este fenómeno, la carrera que estudian los abogados, sin más. Ok. Y la cuarta, que usamos todo el tiempo, es el derecho como sinónimo de justicia. Cuando vemos una injusticia y exclamamos «no hay derecho», no estamos citando... No estás citando un artículo del Código Penal. Para nada. Estás apelando a un ideal superior de lo que debería ser justo. Entender estos 4 frentes es el primer paso para no perdernos. Entendido. Es el mapa básico. Ahora, para empezar a resolver el acertijo de por qué unas reglas muerden y otras no, el autor nos lleva a una distinción que parece de primaria, pero que es el simiente de todo. Ajá. La diferencia entre las leyes de la naturaleza como la gravedad y las normas de conducta. Una cosa es que una manzana se caiga y otra que yo deba pagar mis deudas. Es que es una distinción que lo cambia todo. García Maínez dice que las leyes naturales son juicios enunciativos, o sea, su única función es describir la realidad. Describen lo que es. Exacto. Si A ocurre, entonces B ocurre. Si calientas agua a 100 grados, hierve. No es una opinión, es un hecho. La ley se limita a registrarlo. Y si la realidad la contradice, la ley está mal. O sea, si suelto una manzana y flota, el problema no es de la manzana, es de la ley de Newton. Correcto. La validez de una ley natural depende de su correspondencia con la realidad. Se tiene que cumplir. Ok. En cambio, las normas de conducta son juicios normativos. No describen lo que es, sino que prescriben lo que debe ser. Ah, ahí está la clave.
Su fórmula no es si es A, es B, sino si es A, debe ser B. Y lo fundamental es esto. La norma es válida incluso si la gente no la cumple. A ver, ¿cómo? El hecho de que existan robos no invalida la norma que prohíbe robar. Al contrario, la confirma en su rol de deber ser. O sea que la posibilidad de desobedecer es parte del ADN de la norma. Claro, Si fuera imposible robar, no necesitaríamos una ley que lo prohíba. La norma existe precisamente porque somos libres de violarla. justo. Y eso es lo que la diferencia de la ley de la gravedad, que no puedo decidir violar un martes por la mañana porque me apetece. Esa es la idea central. El derecho y todas las normas no describen el mundo, intentan ordenarlo. Son un proyecto, no una fotografía. Y eso nos lleva directo al corazón de mi pregunta inicial. A la jungla de las reglas. Exacto. Si todas estas normas morales, sociales, religiosas, jurídicas, intentan ordenar nuestra conducta, ¿por qué son tan distintas? La presión que siento para darle las gracias a alguien es real, pero es distinta a la presión de firmar un contrato. ¿Cómo las clasificamos? Lo fascinante es que García Máñez crea un sistema de clasificación elegantísimo, basado en 4 pares de características opuestas. Es como una tabla periódica de las normas. A ver, El primer criterio es unilateralidad versus bilateralidad. suena complicado, pero ¿qué significa en la práctica? Es muy simple. Una norma es unilateral cuando te impone un deber, pero no le da a nadie más el derecho de exigirte que lo cumplas. Ok. La norma moral de ser generoso te impone el deber de ayudar, pero la persona que necesita ayuda no tiene un derecho legal para demandarte esa generosidad. Es una calle de un solo sentido. Justo. Solo hay un obligado. Es tu deber, tu conciencia, pero nadie puede venir con un papel a reclamártelo. Entiendo. En cambio, las normas jurídicas son bilaterales. Son calles de doble sentido. Al mismo tiempo que imponen un deber a una persona, le otorgan una facultad a otra para exigir su cumplimiento. Como en una deuda. El mejor ejemplo. Tu deber de pagar es la otra cara de la moneda del derecho de tu acreedor a cobrar. Siempre hay 2 partes, el que debe y el que puede exigir. Bien, primera gran diferencia. Las normas jurídicas crean relaciones de a 2. ¿Qué sigue? El segundo par. Interioridad versus exterioridad. Ok, esto suena a la intención versus la acción. Precisamente. Las normas morales son fundamentalmente interiores. Lo que les importa es la intención, la pureza del motivo. Puedes donar $1.000.000, pero si lo hiciste solo para evadir impuestos, moralmente tu acto es hueco. El foco está en el porqué interno. Claro, pero a la ley no le importa mucho si pagué mis impuestos con una sonrisa o renegando, ¿verdad? Mientras el dinero llegue. Exacto. Las normas jurídicas son primordialmente exteriores. Se centran en la cáscara, en el acto observable. El derecho busca que tu conducta externa se ajuste a la norma. Aunque a veces la intención sí importa para la ley, ¿no? Sí, claro, esto tiene matices. En derecho penal, la intención, el dolo, es crucial para distinguir un asesinato de un homicidio accidental. Pero incluso ahí, la intención solo se analiza porque hubo un resultado externo. Alguien murió. Ya veo, el punto de partida es siempre el acto. No te pueden juzgar por tus malos pensamientos si no los llevas a la acción. Correcto. Llevamos bilateralidad y exterioridad para las normas legales. ¿Cuál es el tercer filtro? Este es el que muchos consideran el corazón del asunto. Incoercibilidad versus coercibilidad. Aquí viene la fuerza. Aquí vienen los dientes. Las normas morales, religiosas y de trato social son incoercibles. Su cumplimiento es voluntario, espontáneo. Nadie puede usar la fuerza del Estado para obligarte a ser un buen amigo. Sería absurdo. No existen los policías de la gratitud que te multan por no dar las gracias. Me encanta la idea de los policías de la gratitud. Pero sí, es obvio, la fuerza no puede generar una convicción interna. En cambio, las normas jurídicas son coercibles, y esta es la palabra clave. Significa que su cumplimiento está respaldado por la posibilidad de usar la fuerza legítima del Estado. La amenaza. Esa amenaza de la fuerza. Si no cumples voluntariamente, el sistema puede obligarte. Si no pagas la deuda, te embargan. Si cometes un crimen, te privan de la libertad. Este es el rasgo distintivo.
Entonces, aquí está la respuesta a mi acertijo inicial. La diferencia entre la regla de pagar impuestos y la de ser amable es la coercibilidad. Ahí lo tienes. Una tiene el respaldo de todo el aparato estatal, la otra solo la presión social o la conciencia. Pero queda un último par, ¿no es así? El último, autonomía versus heteronomía. Suena técnico, pero es sobre quién dicta la regla. Ok. Las normas morales son autónomas. Auto significa uno mismo y nomos, ley. En teoría son las leyes que uno se da a sí mismo. Tu conciencia es tu legislador y tu juez. Aunque uno podría debatir eso, mucho de lo que llamamos mi moral lo aprendí de mi familia, de mi cultura. No me lo inventé de cero. Es una objeción excelente y muestra las zonas grises. La teoría pura dice que la adhesión final es un acto de la conciencia individual, pero en la práctica, claro que estamos influidos. Claro. Sin embargo, en contraste, las normas jurídicas son claramente heterónomas. Hetero significa otro. Son reglas creadas por una voluntad externa a ti, el legislador, el Estado, y se te imponen sin necesidad de tu consentimiento. No te preguntan si estás de acuerdo con el código fiscal. Simplemente te aplica. Y punto. Perfecto. Entonces, la fórmula de una norma jurídica es bilateral, es externa, es heterónoma y sobre todo es coercible. Ese es su ADN. Esa es la radiografía completa. Ok, esto nos deja en un punto muy claro. Ya sabemos qué es una norma jurídica y qué la hace especial. La pregunta lógica que sigue es, ¿de dónde demonios sale todo esto? Claro, ¿quién lo crea? Si no es mi voluntad, ¿de quién es? El autor usa la metáfora de la fuente, como el manantial de donde brota un río. ¿Cuáles son esas fuentes del derecho? La metáfora es muy útil. García Maínez habla de 3 tipos de fuentes. Las primeras son las fuentes formales, que responden a la pregunta ¿cómo se crea el derecho? Como una receta de cocina para hacer leyes. Exactamente. Son los procedimientos oficiales, los canales reconocidos por el propio sistema. La receta principal en sistemas como el nuestro es la legislación, todo el proceso que sigue el Congreso para debatir y promulgar una ley. Ok, el proceso legislativo. Luego está la costumbre, que es más orgánica. Es cuando una práctica se repite tanto que la gente la siente obligatoria, y el sistema legal la reconoce. Y una tercera muy importante es la jurisprudencia. Las decisiones de los jueces. De los altos tribunales, sí. Cuando interpretan la ley de una manera consistente, esa interpretación puede volverse obligatoria para los jueces de menor rango. Entonces, las fuentes formales son el cómo, pero eso no explica el por qué. ¿Por qué se crea una ley sobre impuestos y no sobre otra cosa? Para eso están las fuentes reales. Estas son la verdadera sustancia. Son los factores sociales, políticos, económicos, que determinan el contenido de la ley. Son las causas. Las causas que motivan al legislador. Una pandemia global es la fuente real de leyes de emergencia. Un movimiento social por la igualdad es la fuente real de leyes antidiscriminación. O sea, la fuente formal te dice cómo se horneó el pastel. Y la fuente real te dice por qué se eligieron esos ingredientes y no otros. Me gusta. La ley es solo la punta del iceberg y las fuentes reales son toda la masa de hielo que está debajo. Esa es una gran analogía. Y finalmente están las fuentes históricas. Estas son las más sencillas. El archivo arqueológico del derecho, documentos antiguos. Exacto. El Código de Hammurabi, las 12 tablas del derecho romano, papiros, nos muestran cómo fue el derecho en el pasado y nos permiten entender su evolución. ¡Qué buen recorrido! Empezamos con un acertijo simple sobre impuestos y amabilidad, y para resolverlo tuvimos que desmontar la palabra derecho, diferenciar las reglas humanas del orden natural, clasificar toda esa jungla de normas y descubrir de dónde vienen. Ya no se ve como un montón de leyes sueltas. No, se ve como un sistema. Exacto, un orden jurídico, un sistema con sus propias reglas de creación y aplicación. Y si me permites, me gustaría cerrar con una idea que todo esto deja flotando. Adelante. El análisis de García Maínez nos muestra una tensión fundamental. Por un lado, el derecho, externo, impuesto por el Estado, respaldado por la fuerza, heterónomo y coercible. Ujú. Por otro lado, la moral, que idealmente es interna, voluntaria, producto de nuestra conciencia. Es autónoma e incoercible. Dos mundos opuestos. La pregunta provocadora es,
En un mundo donde el derecho expande sus tentáculos para regular cada vez más rincones de nuestra vida, ¿qué espacio real le va quedando a esa autonomía de la conciencia? Nos estamos volviendo tan dependientes de la regla externa que la brújula moral interna se está atrofiando. Y más importante, cuando una acción es legalmente permitida, pero moralmente cuestionable, ¿qué voz escuchamos más fuerte? Esa es la batalla que se libra no en los códigos, sino dentro de cada uno de nosotros. Si quieres aprender derecho fácil, sígueme.